Ok. Entonces, vamos a resolver el problemita este que está en el cuadrito. Anótenlo, por favor. Y dentro del problemita nos pide calcular las partes por millón. Entonces, ahí vamos a explicar lo que es las partes por millón en este mismo problema. Y así aprovechamos. Vamos a calcular las 5 formas de expresar la concentración que hemos visto. Bueno, 4 más la de parte por millón. Ya para cerrar el tema de solubilidad, ¿no? Entonces, anótenlo por favor en lo que pongo el pizarrón. Bien, dice, se preparan 250 mililitros de una solución de iodato de plomo. Es el diagramita. Y ahorita ya pongo el pizarrón. De iodato de plomo. Mezclando 0.5 gramos de la sal. Calcule la concentración. Bla, bla, bla. Debe dar una densidad. 1 gramo por mililitro. Ok, vamos a pasar al pizarrón entonces. Entonces tenemos que dice que se preparan 250 mililitros de iodato de plomo, 0.5 gramos se mezclan de la sal y se lleva hasta 250 mililitros de solución. Nos da la densidad de la solución. Chequen que es prácticamente la densidad del agua, porque como es una solución muy diluida, que normalmente así es como se utilizan en los cálculos
química analítica. Y por lo tanto la densidad es prácticamente la del agua, ¿no? Entonces nos pide calcular la concentración molar. La concentración molar, pues va a ser simplemente, recuerden, para el inciso A, molaridad es igual a mol por litro de solución, número de moles por litro. Entonces necesitamos el número de moles. Número de moles. ¿Cuántos moles hay en 0.5 gramos de sal? Necesitamos el peso molecular de la sal, ¿va? Entonces vamos calculando la UMA molecular. Déjenme saco mi tabla periódica. ¿Dónde la dejé? Aquí está. El plomo 207.19 son pues un plomo y luego un yodato que son 2 yodos. Bueno, de una vez voy a sumar los 2 yodos, ¿no? De los 2 iones yodato. El yodo 126.90 126.90 y son 2. Y después tenemos 6 oxígenos. $557 da la UMA. 556.99. Chequenlo a ver si no agarre monte, ¿no? Pero bueno, si alguien lo calcula por ahí, ya nomás no lo confirma. Entonces, el número de moles va a ser igual. En el oxígeno fue 6. 6 por 16, sí. 6 por 16. Muy bien, entonces vamos a calcular los moles. 0.5 gramos entre 556.99. Número de moles, 0.5 gramos por mol. Esto nos va a dar mol. Es una cantidad pequeña, recuerden, es una solución diluida, ¿no? Como normalmente se utilizan en los... Maestro, ¿son 500 o 300? Son 500 más 556. Sí, 556, ¿sí son? 556. A mí me sale 367. Y no. ¿300 qué te da? 67.8. Voy a abrirle aquí. Plomo. Bueno, voy a hacer un yodato. 126.90 más 3 oxígenos. Ese es un yodato. Lo multiplico por 2 y luego le sumo un plomo. Un plomo son 207.19. Pues me da 556.99. ¿Sí? Son 2 yodatos, ¿no?
Ah, sí, sí, profe, sí, es 500. ¿Sí, verdad? Sí, sí, son 2 yodatos. Se me hace que estaban sumando un yodato nomás. Bueno, punto 5. Sí, profe, 556. Mande. Sí, son los 556. ¿Songa? Muy bien, entonces nos va a dar una concentración de 0.0009. Perdón, estos son los moles apenas, ¿no? Mol. De, pues la misma sal, ¿no? No le voy a poner el nombre allá porque es la misma sal, no traemos otro compuesto. Por lo tanto, la concentración va a ser igual a 0.0009 mol entre el volumen, 0.25 litros. Y esa sería nuestra concentración molar entre 0.25. 0.0036 molar. Ahora, no hay ninguna duda hasta ahí, ¿va? Todo bien, ¿no? Mol por litro. Le ponemos una M. Ahora nos pide calcule la concentración normal. Para normalidad necesitamos sacar los equivalentes. Y para sacar los equivalentes necesitamos el peso de un equivalente. Y para sacar el peso de un equivalente necesitamos el número de equivalentes que se forman cuando se disocia la molécula. Entonces, observando la molécula, ¿cuántos enlaces se rompen en esa molécula? En otras, mejor plantear la pregunta, ¿cuántos cationes se forman ahí? Vamos a poner la molécula, la reacción de disociación, aquí lo voy a poner abajo. Pb, yodo 3, 2, alcohol. Están en contacto, presencia de agua, se va a disociar en un plomo más 2 yodatos. Recuerden que el yodato es un anión y el IO3 es un anión poliatómico, yodato, ¿no? Viene el ácido yódico o yodídrico, también se puede formar ácido yodídrico. Entonces, Profe, el 0.0036 es lo molar. es la concentración, sí, tiene unidades de mol por litro, ¿no? Ok. Mol por litro, pues ya le puse la M. Ya sabemos que si lo vamos a usar para algún otro cálculo, pues ya le ponemos sus unidades de mol por litro. Y ya para expresarlo ya le pones la M. Muy bien, entonces, para la normalidad, ¿cuántos cationes se forman en la disociación de la sal? Se forma un catión que es el plomo. Tenemos un plomo y tenemos dos aniones, ¿no? Dos iones yodato. Entonces, el que nos da el número equivalente, pues es el catión. En este caso es el plomo. Entonces, vamos a calcular los equivalentes para la normalidad. El peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de equivalentes. El peso molecular, 556.99 gramos por mol.
cancelamos mol con mol, nos van a quedar gramos por equivalente, que es el peso del equivalente. Por eso tiene esas unidades de masa por equivalente, ¿no? Porque es el peso de un equivalente. Ya con el peso equivalente podemos calcular el equivalente. La masa 0.5 gramos entre gramo por equivalente. Cancelamos gramos, pues quedan equivalentes. Fíjense que estamos cayendo al mismo dato de la normalidad, ¿no? Ahorita vamos a ver camino corto, ese que les comentaba al inicio. Entre normalidad y molaridad hay un camino corto. 0.0009. Fíjense que repetimos y por último la concentración va a ser igual a número de equivalentes entre litro de solución. 0.0009 equivalente entre 0.25 litro. La concentración va a ser igual a 0.0036 normal. Chequen que la normalidad es igual a la molaridad. Eso está en función del número de equivalentes. Entonces, hay un camino corto. Cuando el número de equivalentes de un compuesto es 1, la normalidad es igual a la molaridad. O sea, porque se multiplica por el número de equivalentes. Normalidad es igual a molaridad por número de equivalentes. Lo voy a poner acá arriba. Esto es un dato para no hacer tantos cálculos, ¿no? Normalidad es igual a la molaridad por número de equivalentes. Es por, ¿no? Es una formulita que nos ayuda a simplificar el cálculo de la normalidad, en donde la normalidad es igual a la molaridad de la sustancia por el número de equivalentes. En este caso calculamos primero la molaridad. Como la molaridad nos dio 0.0036, hubiéramos definido rápidamente, viendo el número de equivalentes, que la normalidad nos tendría que dar exactamente lo mismo, porque es 1. Entonces, normalidad va a ser igual a molaridad por 1. Y nos da 0.0036. Entonces, cuando necesiten calcular la normalidad, pues nada más chequen el número de equivalentes que hay en la sustancia. Y si ya tienen la concentración molar, pues pueden aprovechar que ya tienen la concentración molar. Claro, si no conocen la concentración molar, pues calculamos la normalidad, ¿no? Maestro, Mándeme. acá abajo en la concentración, donde está el equivalente, donde está 0.009 entre 0.20, ¿qué es? 29 No, litros. es 25. 25, Sí, es el volumen de la solución, ¿no? Ok, Punto ok. 25. Gracias, gracias. Ok. Profe, un gramo sobre litro, la densidad del agua. Sí, todavía no la usamos, ¿no? Ah, Todavía no la usamos, ¿no? Recuerden que cuando te vamos a convertir de masa a volumen para las concentraciones en peso y volumen, ahí vamos a necesitar la densidad de la solución. Ahorita en el que sigue, ahí lo vamos a usar. Ah, bueno, sigue el porcentaje en peso. Y tenemos, sí, ahí lo vamos a usar en el porcentaje en peso. Porque va a ser entre el peso o entre los gramos de solución. Y tenemos
mililitros de solución. Con la densidad lo convertimos. Y como la densidad es 1, pues 0.25 mililitros también van a ser 0.25 gramos. Porque la densidad es 1. Así como el agua, ¿no? Que tiene densidad de 1. Un litro de agua es 1 kilo, ¿no? Un mililitro de agua es 1 gramo de agua. Y aquí como la solución es muy diluida, tiene 0.0036 molares. Es muy diluida, por eso prácticamente tiene la densidad del agua. Entonces vamos a calcular el porcentaje en peso. Voy a borrar acá arriba, ¿no? Porcentaje en peso. Inciso C. Sabemos que el porcentaje en peso, peso, es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Esa es la expresión del porcentaje. Ya sabemos que lo podemos descomponer cuando nos dé una concentración ya en el problema, lo descomponemos y lo volvemos una fracción. Pero ahorita lo que queremos calcular es el porcentaje en peso. Masa de soluto, 0.5 gramos. Masa de solución, 250 mililitros. Entonces, vamos a convertir 0.5 gramos, lo voy a sustituir de soluto entre 0.25, bueno, 250 mililitros de solución. Con la densidad es 1 gramo por mililitro, ya sabemos que es de solución. Lo estoy poniendo para que quede la conversión, porque aquí directamente podemos decir que es 0.25 o 250 gramos, ¿no? Pero porque la densidad vale 1. Pero cuando no valga 1, pues sí va a afectar, sí cambia el valor. Pero aquí no, para que quede ahí la conversión. Mililitros de solución con mililitros de solución nos van a quedar gramos de solución. Esto va a ser igual entonces a 0.5 gramos de soluto entre 250 gramos de solución. Chequen que simplemente ya sabemos que nos iba a dar 250 gramos, ¿no? Pero lo ponemos para que quede expresado. Entonces ya podemos resolver eso. .5 entre 250 y luego por 100, ¿verdad? .2%. Y no me alcanzó, pero acá lo voy a poner por 100. Porcentaje. Bueno, concentración. 0.2% en peso. La concentración es pequeña, ¿no? Recuerden que así nos dio muy baja la concentración molar. Esperábamos una concentración pequeña. 0.2% en peso. Ahora, el porcentaje en volumen, pues ese está directo, ¿no? Porque todos son volúmenes. Ah, no, pero el porcentaje en volumen, fíjense. Ah, sí, pero necesitaríamos el volumen que ocupa el soluto y es muy pequeño, 0.5 gramos. Y no tenemos, ahí sí no tenemos ahí no tenemos el volumen del soluto. Recuerden, lo voy a plantear, ¿no? Aquí abajo. Pero nos falta ese dato, ¿no? Porcentaje en volumen de
BN, volumen, es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Y este volumen del soluto de estos 0.5 gramos, pues no lo tenemos. Y no tenemos ni siquiera modo de calcularlo, ¿no? Que es muy pequeño. 0.5 gramos. No llega ni a 1 gramo. Pero sin embargo no tenemos el volumen del soluto. Entonces lo vamos a dejar planteado ahí. Pudiéramos buscar la densidad. Verán, déjenme ver rápidamente aquí en el internet. Densidad del yodato. A ver si lo encuentro. Densidad del yodato. Densidad yodato. Debe ser alta porque el plomo es pesado, ¿no? Es una molécula pesada. Sustancia, la densidad, no sé. Ok. Y viene que sí está yodato de plomo. Ligeramente soluble en ácido nítrico, densidad 6.16 gramos por centímetro cúbico. Vaya, salió 6.16 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, excelente. Con eso vamos a trabajar. Ok, 6.16 gramos por centímetro cúbico. Aquí le voy a poner, aquí le voy a poner a un lado de esta. Densidad 6.16 gramos por mililitro. Esa es la densidad del soluto, no de la solución. De la solución es 1 gramo por mililitro o por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el volumen del soluto. Calculamos volumen del soluto. O allá arriba también pude haberlo sustituido, ¿no? Pero lo vamos a poner aquí abajo para que no nos vayamos a confundir. 0.5 gramos de soluto. Su densidad es 6.16 gramos por mililitro. Gramos de soluto con gramos del soluto. Y eso nos da el volumen de el soluto, de la sal. 0.5 entre 6.16, 0.0812 mililitros. Esta es la sal, ¿no? Esa es la sal, convertida a volumen. Por lo tanto, acá lo voy a poner, ya podemos calcular el porcentaje en volumen. Volumen de soluto, 0.0812 mililitros entre 0.25 litros, bueno, perdón, entre 250 mililitros. Aquí todos tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Por 100. Esto nos va a dar la concentración en porcentaje en volumen. 0.0325. En volumen. ¿Por qué es más pequeña? Porque el volumen del soluto es muy pequeño. A pesar de que tiene una densidad grande, tiene 6 veces la densidad. Tiene 6 veces la densidad del agua. El agua es 1 gramo por mililitro. Y este compuesto, porque es tan grande su densidad de 6.16 gramos, quiere decir que 1 litro de sal pesa 6 kilos. 6 kilos 160 gramos. Y 1 litro de agua pesa 1 kilo. Es 6 veces más pesado que el agua.
Y eso por su alto peso molecular, ¿no? Recuerden que tiene el peso de 556 punto y feria. Ahí está, 556.99. Ese es su peso molecular, entonces quiere decir que pesa bastante el compuesto. Y sin embargo, pues, Profe, mande. o sea, como pregunta, si yo en una botella de 1 litro de agua echo 1 litro de agua, me va a pesar 1 kilo. Y si echo en una botella de 1 litro, de donde va el litro de agua, lo equivalente a 1 litro de sal, me va a pesar 6 kilos. Correcto, correcto, es mucho más pesado que el agua, ¿no? Porque su densidad es de 6.16 gramos por cada mililitro, mientras que el agua pesa 1 gramo por mililitro. Es muy pesada la sal, ¿no? Su molécula es pesada, pues, mientras que la molécula de agua pesa 18 gramos por mol, H2O, ¿no? Únicamente 18 gramos por mol pesa el agua. La molécula de iodato de potasio, de plomo, pesa 556, casi 557. Por esa razón es muy pesado, ¿no? Correcto. En el mismo volumen tienes diferentes pesos. Ok, entonces ese sería nuestro porcentaje en volumen. Vamos finalmente al porcentaje en peso, que es el que no hemos hecho ningún ejemplo, ¿no? Para terminar, porcentaje en peso. Porcentaje en peso. Partes por millón. ppm. Así es como se expresa, ¿no? Parte por millón. Si ustedes por definición vemos qué es esto, es una parte. ¿En dónde? En 1.000.000 de partes. 1 por 10 a la 6 partes. ¿Sí? Eso es una parte por millón. Y quizás la palabra parte genere ahí algo de confusión. Pues una parte es cualquier cosa, ¿no? O sea, una parte de algo. Por ejemplo, una canica en 1.000.000 de canicas, donde la canica es esa parte. Eso representa una parte por millón, ¿sí? Una partícula en 1.000.000 de partículas. Por eso se calcula, esta expresión es para concentraciones muy pequeñas, de solutos muy escasos en el volumen de la solución. Entonces, esa es la parte o la definición física de una parte por millón. Puede ser una parte cualquier cosa, ¿no? Una casa en 1.000.000 de casas, una persona en 1.000.000 de personas, una mujer en 1.000.000 de hombres es una parte por millón, o al revés, es una parte por millón. Entonces, eso es lo que refleja. Ahora, no trabajamos con sólidos, ¿no? O con objetos, trabajamos con soluciones. Entonces, hay que expresarlo como una solución. Y ese mismo concepto de una parte en 1.000.000 de partes. Entonces, si lo quiero expresar como una solución, tendría que quedar de la siguiente manera. Parte por millón es igual a 1 miligramo en 1.000.000 de miligramos. ¿Sí? Chequen. ¿Por qué lo pusimos en miligramo? Porque 1 kilo o 1 litro de solución tiene 1.000.000 de miligramos. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? A expresarlo como hemos expresado la concentración hasta ahorita. Soluto entre volumen de solución. Entonces, aquí pareciera que fueran puras masas, ¿no? 1 miligramo de soluto entre 1 por 10 a la 6 miligramos de solución. Esto es 1 litro. 1 litro tiene 1.000.000 de miligramos, cuando la densidad es igual a 1 gramo por mililitro. ¿Y por qué le ponemos la densidad del agua? Porque son soluciones muy diluidas, en donde se utiliza parte por millón, y por lo tanto la densidad prácticamente es la del agua, como en este ejemplo que estamos resolviendo, donde la densidad de la solución es 1 gramo por mililitro.
Entonces, por esa razón, como son soluciones muy diluidas, esto también es igual a 1 miligramo de soluto, eso lo sigo expresando como masa, entre 1 por 10 a la 6 mililitros, y esto es igual a 1 litro, ¿va? Lo que decíamos aquí, ¿no? Esto es igual a 1 litro. Entonces, parte por millón para una solución es miligramo por litro de solución. Esa es mi ecuación. Miligramo de soluto por litro de solución. ¿Ok? Entonces, ya puedo calcular el porcentaje, perdón, en la parte por millón. Necesito mi masa en miligramos. Lo voy a poner aquí. Concentración va a ser igual entonces 0.5 gramos. Lo voy a convertir a miligramos. 1 gramo tiene 1000 miligramos. ¿Verdad? 1 gramo tiene 1000 miligramos. Estos gramos se desaparecen. Me quedan miligramos. Ya tengo miligramo. Entre litro de solución, 0.25 litros. Y eso está miligramo por litro. Chequen que es muy fácil de calcular el parte por millón, porque únicamente hay que tener expresada la masa en miligramos. 0.5 entre 1000, perdón, por 1000, son 500 entre 0.25. Y sigue siendo grande, ¿no? Me da 2000 partes por millón. Sí. Disculpe, profe, ¿dónde salió el 1000? Es la conversión de gramos a miligramos. 1 gramo tiene 1000 miligramos. Porque en la parte por millón la masa se expresa en miligramos, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, la ecuación para calcular parte por millón es miligramos de soluto entre litro de solución. Entonces esos 0.5 gramos, pues los convertimos a miligramos. Son 500 miligramos. Para que quede miligramos sobre litro. Ándale, porque eso es parte por millón. Entonces ya le puedo poner parte por millón. ¿Ok? Siempre tenemos que obtener miligramo por litro. Y ya le ponemos parte por millón. Igual que los otros, ¿no? Que le ponemos porcentaje en peso, porcentaje en volumen, molaridad, igual. De acuerdo. Sí, y todavía es un número grande, 2000 partes por millón. No quiere decir que esté mal, ¿no? Pero normalmente son 30 partes, 50 partes, 200 partes por millón. Concentraciones todavía mucho más diluidas, ¿no? Ok, entonces pues ya terminamos con esto. Lo que es soluciones. Mañana, bueno, la clase del miércoles estaríamos iniciando con cinética química y equilibrio químico, que vamos a trabajar en las próximas clases para tener los conceptos, ¿no? De esos dos temas para después utilizarse más para adelante en otras materias. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles.